Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos. Buenos días, dependiendo de la hora que están viendo. Pues bueno, vamos a dar inicio a esta nueva sesión de la asignatura Tópicos de Política Criminal y Seguridad Humana de la maestría en Criminología. Pues bueno, toca, digamos, darle paso a la unidad 4 sobre ciberseguridad, ciberdelincuencia y colonialidad digital. Esta sesión, digamos que es la que debí de haber dado la semana pasada, pero por razones personales no me fue posible. Entonces, bueno, todo se recorre, ¿sí? A partir de, digamos, de esta sesión, como ya les había anticipado, estaremos agotando una unidad por sesión. Entonces, pues los objetivos de esta unidad 4 es, por un lado, que ustedes se adentren a los conceptos de ciberdelincuencia o cibercriminalidad, al de ciberseguridad y al tema de colonialidad digital, con la intención de abordar estos grandes temas desde una perspectiva, pues, que incluya al menos, pues, la seguridad humana, que es uno de los pilares fundamentales de esta asignatura, así como el de política criminológica. Y bueno, agotar de manera muy breve algunas ideas sobre movimientos de resistencia digital en el ciberespacio que van un poco intentando ir en contra de esta idea de la colonialidad de los datos. Lo que veremos, pues bueno, es una sesión que se agotará de manera breve, no pienso que dure más de 1 hora y cuarto la grabación y que, bueno, será 1 hora y cuarto en la que hable de manera muy superficial sobre estos tres grandes temas y, por supuesto, dejo abierta la puerta para que quien tenga dudas más específicas sobre temas puntuales, lo podamos comentar, lo podamos discutir. De cualquier manera, bueno, voy a dejar una actividad específica que intentará ponerles a ustedes a reflexionar sobre si el tema que están abordando desde su proyecto de intervención tiene alguna relación con algunos de estos temas. Bueno, antes de comenzar con estos temas de ciberdelincuencia, ciberseguridad, colonialidad digital, pues bueno, creo que es necesario, ¿no? Hablar de esto que hoy día se entiende como una especie de disrupción, ¿no? La disrupción tecnológica, la disrupción digital, qué es lo que ha generado en los últimos años esta idea de tener una vida, pues digamos, hiperconectada, ¿no? ¿Qué impacto ha tenido? Y bueno, dejo aquí, digamos, un resumen de lo que en su momento se llamó el manifiesto online, ¿no? Esta idea de ser una persona en una era hiperconectada, que es del 2015. Un grupo de autores, de académicos, ¿no? Se encargan, digamos, de sistematizar todos los impactos que el mundo digital ha tenido sobre, pues, la vida, digamos, a nivel micro de cada persona, pero también a nivel macro. Entonces, bueno, obviamente hablan en primer lugar de esta difuminación, de la distinción entre lo que está, digamos, en el mundo de lo tangible, de lo observable, de lo que podemos tocar pues con nuestra piel, ¿no? Y que podemos apreciar más allá de una pantalla, versus lo que está, digamos, en eso, en el mundo de lo digital, ¿no? Claramente, hoy día, ¿no? A partir de esta hiperconectividad que vivimos, pues esa distinción no es tan clara. También se ha difuminado y obviamente que tiene que ver con la introducción de la inteligencia artificial desde hace ya algunas décadas, con ideas de los cyborg, etcétera, pues se está difuminando, ¿no? La distinción entre lo que es un ser humano, de la máquina y qué naturaleza tiene cada uno de estos, así como hemos pasado de una era en donde quizá la información pues era un privilegio para algunas personas, en cambio, pues hoy a la distancia de un clic podemos acceder a millones de datos. De igual forma, se ha encontrado que todas estas tecnologías de la información y la comunicación son en realidad, más allá de una tecnología o un dispositivo, se han convertido desde una perspectiva sociológica, pues en toda una fuerza social, ¿no? Tiene implicaciones en cómo nos concebimos, en cómo comprendemos la realidad,
en cómo interactuamos y que, por supuesto, pues ha generado una serie de cambios que, bueno, de manera muy sencilla, muy obvia, pues se observa, ¿no? Hoy mismo con la posibilidad de yo estar dando una sesión a distancia de manera asíncrona que ustedes posteriormente revisarán en una plataforma y yo, sin estar necesariamente en un espacio contiguo a ustedes, pues participo de un proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, esto es un ejemplo muy claro de esos impactos que pueden tener el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Pues en este contexto, evidentemente, así como existen conductas antisociales que se dan en el mundo de lo, digamos, en el mundo analógico, pues también, y de manera muy rápida, han existido y se han desarrollado ciertas actividades antisociales que se dan que se gestan en el mundo digital. Bueno, para entender, digamos, esta idea de la ciberdelincuencia o cibercriminalidad, creo que tenemos que mantener como una visión amplia para observarla como ese conjunto de actividades que son obviamente ilícitas, ¿no? Pero bueno, en muchos países no están necesariamente tipificadas. Entonces, tenemos que tener una visión amplia y decir, bueno, son un conjunto de actividades desviadas, afectan determinados bienes jurídicos, ¿sí? Vamos a ver más adelante cuáles son esos bienes jurídicos afectados y que tienen lugar en el entorno digital o que se facilitan por el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Qué es lo que afectan o qué afectaciones llegan a producir estas actividades? Pues no solo a los sistemas informáticos y a los datos que se procesan en esos sistemas informáticos, sino también afectan derechos de las personas, su seguridad y el bienestar. Obviamente, desde una visión tradicional, ustedes buscan definiciones de ciberdelincuencia, cibercriminalidad, y les va a decir, bueno, son todas aquellas acciones, todas aquellas conductas que ponen en riesgo, o sea, que amenazan o que incluso dañan la integridad de sistemas computacionales, de sistemas informáticos. Sin embargo, desde una visión de seguridad humana es bien importante que entendamos que los daños que se producen o que los peligros, digamos, que se están sopesando, son mucho más allá de lo que pueda ser afectado un sistema informático o un sistema computacional, sino que estamos hablando de que son amenazas a personas. Pueden ser, digamos, especificables o identificables de manera individual o incluso a grupos más grandes, grupos sociales más grandes. ¿Qué es lo que se está amenazando? Pues se puede amenazar su integridad, su seguridad, su salud mental, su dignidad. Hay distintos bienes jurídicos que pueden ser afectados por la ciberseguridad, perdón, por la ciberdelincuencia. Ahora sí, hablando de ciberseguridad, me adelanté un poco. Bueno, desde una visión tradicional, ¿no? Si también igual ustedes hacen una búsqueda en Internet de ciberseguridad, bueno, les van a decir que es el conjunto de prácticas, tecnologías, políticas que sirven para proteger sistemas computacionales y datos. ¿De qué se protegen? Pues de ataques, ¿no? Obviamente esos ataques se generan ya sea por inteligencia artificial o por personas. Y digamos que el objetivo tradicional de la ciberseguridad pues es garantizar la confidencialidad de la información, su integridad, su disponibilidad, incluida la integridad, digamos, de todo el hardware, ¿no? O sea, o de toda la infraestructura computacional. Desde esta visión tradicional, pues lo que se protege normalmente, pues es, digamos, toda la infraestructura que permite contar con datos y gestionarlos, ¿sí? Y en ese sentido, pues son actividades de prevención muy reducidas. ¿Qué es lo que voy a prevenir? Bueno, pues me voy a prevenir de ataques maliciosos en las computadoras, me voy a prevenir de ataques en dispositivos móviles, etc. Sin embargo, si vemos el tema de la ciberseguridad desde una perspectiva de seguridad humana, que como hemos visto, pues es un enfoque muy amplio que conlleva cambios conceptuales, metodológicos, de intervención en términos de política pública, ¿sí? Pues tendríamos que entender la ciberseguridad como un conjunto, sí, como yo les dije,
de intervenciones de política pública, que por tanto son prácticas, son programas, ¿no? Incluyen normas que están destinadas no solo a proteger, digamos, esa infraestructura digital de la que ya hablé, sino que también lo que se busca es proteger a la integridad, la dignidad y los derechos de las personas que interactúan en esas realidades que a veces no son totalmente virtuales, sino que, como decía este manifiesto, ¿no? El manifiesto online, pues exacto, o sea, tenemos una vida que fluye entre lo digital y lo analógico y no necesariamente tenemos estancos completamente separados, donde, bueno, soy una en lo digital y soy otra en lo presencial, o en lo físico, o en lo palpable, sino que mis interacciones fluyen, ¿no? Y se retroalimentan. Entonces, bueno, desde una perspectiva más amplia, la ciberseguridad se ocupa, ¿no? Obviamente, sí de la información, sí de la infraestructura, pero también con un enfoque importante en la seguridad de las personas. Quizá a un nivel más grande de la seguridad de las comunidades, de la seguridad de las naciones. Lo que busca es prevenir violencias, que las violencias estructurales que están, digamos, en el mundo de lo real se trasladen al mundo virtual. Promueve la creación de espacios y entornos seguros, ¿sí? Donde las prácticas respondan a ciertas eh, directrices éticas, ¿no? Pero también va por aspectos que tienen que ver con justicia social, como promover la igualdad de acceso. Y de igual forma, pues prevenir de manera igualitaria los riesgos que entraña digamos, nuestra vida cada vez más digitalizada, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante que veamos cómo el enfoque de seguridad humana aplicado a estos temas de ciberseguridad y ciberdelincuencia amplía de una manera muy importante, pues por un lado, los sujetos que pueden ser afectados por las conductas antisociales o en aquellos casos que ya está tipificado como un delito, pues las conductas ilícitas. Y por su parte también amplía mucho el campo de acción de prevención, no únicamente dejándolo, digamos, a manos de quienes son expertos en informática o de quienes son ingenieros en sistemas, etcétera, sino que esto eh, implica, ¿no? Un análisis interdisciplinario o transdisciplinario. Y bueno, finalmente un concepto que quizá no voy a profundizar mucho en él, pero me pareció importante como mencionarlo de cara a algunos temas que revisaremos hacia el final de la sesión, pues es el tema de la colonialidad digital. Prácticamente, o sea, es un constructo analítico que se ha creado para explicar cómo aquellas prácticas extractivistas que existían en la época del colonialismo, ¿no? Y que tenían que ver con extracción de recursos naturales, la explotación de la mano de obra, la generación de riqueza, digamos, a costa de pueblos pobres, ¿sí? Todas esas prácticas, digamos que es como una especie como de reinvención, porque ahora lo que media es la tecnología, ¿no? O sea, son prácticas neoextractivistas, ¿sí? Que incluyen, pues, la extracción, explotación de datos, ¿sí? Obviamente también está relacionado con el hecho de quiénes son los que poseen toda esa infraestructura para la generación, explotación, sistematización de esos datos, que pues para nadie es, digamos, desconocido, que pues las grandes tecnológicas normalmente y las grandes empresas que son las que controlan, digamos, el mundo digital, pues son o empresas o instancias que están ubicadas geográficamente pues, en el norte global, ¿no? Que sería básicamente hablar de países desarrollados. ¿Qué es lo que genera, digamos, como problemáticas esta colonialidad digital? Pues bueno, para empezar, que no hay una especie de soberanía en cada país respecto de la creación de la infraestructura digital, ¿no? Y se van generando, por tanto, entre norte global, sur global, pues desigualdades y brechas. También veremos
en su momento, cómo afecta, puede afectar la soberanía de países, de cualquier país, ¿no? En realidad aquí no es únicamente los del sur global, sino de cualquier país, ¿no? El hecho es que, eh, digamos que son algunas empresas las que tienen la capacidad de afectar la soberanía, esto desde una perspectiva de seguridad nacional. Y bueno, digamos que el término, tal y como surgió, pues surgió en 2019, entendido, bueno, por dos autores, de apellido Mejías y Couldry, donde nos hablan pues del colonialismo de datos, ¿no? Es este conjunto tanto de prácticas extractivas como de métodos abstractos de cuantificación. Entonces nos hablan, ¿no? De su propuesta, de que existen ciertos actores que son los encargados de extraer esos datos y de cuantificarlos, ¿no? Y de explotarlos. Obviamente, eh, inmediatamente se nos puede venir a la mente pues Google, se nos puede venir a la mente Amazon, se nos puede venir a la mente Meta, X, TikTok, ¿sí? O sea, esas son obviamente una línea de empresas, de iniciativas privadas que tienen esa capacidad de generar y explotar datos, ¿no? O bueno, de sistematizarlos, que a lo mejor los generamos cada quien, ¿no? Sin embargo, hay otra serie de empresas, digamos, menos conocidas, que utilizan, que a veces compran esos datos, los sistematizan y, digamos, generan, por ejemplo, un producto que después comercializan y venden, ¿no? Eh, Hay muchas empresas que se dedican a eso, ¿no? A mediante algoritmos generar información a partir de todos esos datos que existen en la Big Data, ¿no? Para ofrecerlas a las empresas de seguros o incluso hay gente que ofrece esos datos pues, a los sistemas de justicia penal, ¿no? Como para ver el perfil de personas, etcétera. Y obviamente también, pues sabemos que existen empresas que no necesariamente son legales, ¿no? Y que también explotan esos datos, ¿no? Hay toda una mercantilización de los datos digitales, hay todo un comercio, ¿no? Sabemos que existen muchas bases de datos con las que se comercian y que pueden ir a dar a manos de personas que no necesariamente tienen por objetivo fines lícitos y bueno, para evidentemente explotación, digamos, propia, ¿no? Que puede incurrir incluso en ciertos ámbitos ilegales. Entonces, esto también seguramente ya lo han escuchado mucho, ¿no? Ahora se habla de los datos como el petróleo, lo que fue en su momento el petróleo, lo que fue en su momento el oro, ¿no? Que hoy día pues es una mercancía que además es generada por todas y todos, ¿no? Nosotros nutrimos, digamos, a esas empresas que cuantifican esos datos, ¿sí? Pues nosotros somos quienes aportamos ese valor, ¿no? Pero a su vez es algo que, de lo que no recibimos ganancia, ¿sí? Eh, entonces, bueno, muchas veces se entrega, ¿no? Esta información, como dice aquí, sin conciencia de los alcances. Eso por un lado. Ahora también hay estudios que se han encargado de revisar, por ejemplo, estos términos de servicios o condiciones de servicios que nos ponen todas estas plataformas al momento de querer crear un perfil, al momento de querer hacer algo. Nosotros tenemos que leer, ¿no? Algo que está gigante, que es poco legible. Bueno, pues hay gente que se ha dedicado a revisar eso y pues prácticamente mencionan que es muy difícil, ni siquiera para las personas expertas en estos temas, pues entenderlo, ¿no? Esto forma parte como de un concepto de legibilidad y de qué tanta capacidad tenemos, ¿no? Bueno, ahí ya de entrada existe evidencia que explica que en realidad ni para los expertos esto es legible. Y además se suma el hecho de que no hay una regulación clara sobre nuestros datos personales, ¿no? El hecho de que hay muchas empresas a las que nosotros les damos nuestros datos personales al bajar aplicaciones, etcétera, y luego estas empresas comercializan con esos datos, los filtran a terceros para efectos de mercadotecnia, etcétera, de marketing, y bueno, van construyéndose, digamos, de manera muy agregada perfiles de las personas según nuestros intereses, nuestras interacciones, los me gusta que damos, etcétera. Ahora, ¿por qué es importante revisar este tema? Pues bueno, ya con la diapositiva inicial sobre el manifiesto que les online que les mencionaba, pues bueno, básicamente sabemos, y veremos más adelante estadísticas, que cada vez más se digitaliza nuestra vida,
¿no? O sea, esta llamada cuarta revolución industrial, donde, bueno, ahora vamos al Internet, o la versión 4.0, ¿no? Realmente no, la web 4.0, o sea, tiene sus implicaciones cada una de ellas, ¿no? Pues bueno, básicamente ahora eso tiene que ver con la irrupción de la inteligencia artificial. Prácticamente, como menciona aquí, la pandemia hizo que hubiese un cambio, catalizó un cambio que se esperaba en 3 años, pues lo produjo en tan solo 3 meses, ¿no? Y bueno, sabemos muy bien que a partir de la pandemia, pues todo el tema de la ciberdelincuencia, ciberseguridad, pues digamos, ha estado más en la agenda porque ha habido una mayor, digamos, ha habido un incremento, ¿no? En la incidencia pues, de estos fenómenos. Mencionar que en realidad, desde una perspectiva legal, lo voy a ver, también voy a profundizar más en esto más adelante, pues el desarrollo jurídico que existe en la materia, al menos en México y en varios países, es endeble. Y no es algo que únicamente digamos, en México está en falta o el Congreso de la Unión no ha legislado sobre este tema y estamos mal. En realidad es un tema eh, que atraviesa a muchos países del sur global, a muchos países en desarrollo, que no tenemos, digamos, esa soberanía de tecnología. Pues bueno, desde el año, no sé si pasado o antepasado, pues superamos el umbral de las 8.000 millones de personas en el mundo, ¿no? Y pues cada vez hay nuevas personas usuarias de Internet, ¿no? Entonces estamos hablando de que hay un nicho, ¿no? Muy importante para aquellas personas que se dedican a la cibercriminalidad. O sea, de los digamos, del total de personas que vivimos en el mundo, casi el 60% viven en ciudades y por tanto, pues tienen mayor acceso, ¿no? A, pues tener una red que le permita, pues, estar conectado gran parte del día. El 70% de la población mundial contamos con un teléfono, ¿no? Eh, Prácticamente un 66% hacemos uso de Internet y un 62% tiene alguna red social, ¿no? Con la que interactúa. Bueno, aquí están las gráficas del Global Digital Report del 2024, donde podemos observar eh, cómo ha ido evolucionando, ¿no? Cómo ha ido incrementando los usuarios tanto de Internet como de las redes sociales, ¿no? A mano izquierda se observa el incremento bastante sostenido que ha tenido desde 1990, que bueno, aquí aparece 1992, como el año, bueno, aquí 1991, en agosto de 1991, se generó la primer página web, ¿no? Y a partir de entonces, de una manera sostenida, ha ido incrementando el uso de Internet a lo largo del tiempo. De igual manera, ¿no? Con el caso de las redes sociales, pues prácticamente el 2003, 2004 es cuando empiezan a surgir todas estas pues, plataformas, redes sociales, ¿no? Hi-Fi, Friendster, no recuerdo eso, MySpace, Facebook. Bueno, es claro que hoy día, pues, hay una gran cantidad de personas que, como veíamos, el 62% de personas que habitamos el mundo contamos con alguna red social. Obviamente, cuando lo miramos desde la perspectiva de la ubicación geográfica, de quiénes son quienes usan más el Internet o quienes son usuarios de Internet en el mundo respecto de otras regiones, pues bueno, observamos que hay zonas, ¿no? Donde hay un alto uso de Internet, como en el caso de toda Norteamérica, ¿sí? Que bueno, tendríamos que revisar cómo este reporte global digital clasificó Norteamérica, supongo que nada más Estados Unidos y Canadá, dejando a México seguramente en Centroamérica. Centroamérica
tiene casi un 80% de personas que usan Internet. Y bueno, vemos otras regiones del mundo que están más desconectadas. Obviamente la región África, bueno, todo lo que es África, que es todo un mundo, ¿no? Con muchísimos países en África. Y bueno, digamos, el centro de África, pues es de las zonas, junto con la zona este de África, donde menos personas usuarias de Internet existen. Sin embargo, es muy probable que este sea un tema de poco tiempo, ¿sí? Y que en unos pocos años, pues ya desde muy cortas edades vemos que ya hay niños que cuentan con celulares, ¿no? Entonces, estas cifras no hacen más que incrementar año con año y además a mostrarnos, pues, todas las áreas, digamos, de oportunidad que tiene la gente que se dedica a delinquir, ¿no? Vemos aquí los usuarios de Internet por país, ¿no? Respecto de la población total. Y por aquí había visto en algún momento a México, pero yo no lo, disculpen, no lo encuentro. Es posible que ustedes lo vean. Aquí está, perdón. Veíamos, ¿no? El 83,2% de la población total tiene acceso a Internet, ¿no? Y la media es pues el 66%. Siendo el país que tiene mayor cobertura o donde la población, la gran mayoría de la población tiene acceso a Internet, pues es los Países Bajos, ¿no? Seguido de Suiza, Noruega. Bueno, esta es otra gráfica que muestra eso, el cambio, digamos, de los usuarios del Internet, pero esto sí en el caso de México. Esto está muy específico. El caso de México es un registro que está del 2022. No tuve oportunidad de obtener un registro más actualizado, pero bueno, vean, ¿no? Como del 2012, o sea, estamos hablando de 12 años, prácticamente teníamos únicamente 43 millones de personas haciendo uso de Internet y llegamos a enero del 2022 con ya prácticamente 100 millones de personas. Y esto a 2024 pues no ha hecho más que incrementar porque ya vimos que el 83% de la gente es usuaria de Internet. Ahora, cuando vemos los datos de cómo pasamos tiempo, digamos, eh, en Internet al día, ¿no? Pues observamos que el tiempo que se usa en promedio a nivel mundial entre aquellos usuarios que van desde los 16 años hasta los 64, sea en la computadora que tengo en mi casa, en el celular, en una tableta, etcétera, y para múltiples usos, puede ser educativos, pueden ser lúdicos o de esparcimiento, pueden ser de trabajo, etcétera. Pues usamos prácticamente 7 horas al día, es lo de una jornada laboral, ¿no? Eso no quita que seguimos viendo televisión, por supuesto, usamos alrededor de 2 horas y media las redes sociales, es tiempo que pasamos revisando nuestro WhatsApp, nuestro Facebook, etcétera, ¿no? 1 hora 41 viendo periódicos, en fin, también viene el tema del uso de los videojuegos y claramente cada vez hacemos menor uso, ¿no? Por ejemplo, de la radio, etcétera. Eh, buscando, ¿no? Como el tema de la ciberdelincuencia, etcétera, me topé con una página, ¿no? Que está aquí de Kaspersky, que es una empresa que precisamente oferta sus servicios de ciberseguridad, desde software hasta paquetes como más integrales para empresas, gobiernos, etcétera. Pues bueno, ellos tienen en tiempo real, ¿no? Un mapa que precisamente te da cuenta de las ciberamenazas eh, que ocurren en un momento dado y cambia muy rápido, ¿no? Entonces, justo cuando entré, precisamente hace un rato, vi que el país con mayor número de ciberamenazas, pues era México en ese momento, ¿no? Y luego cambió a Kazajstán, bueno, va modificándose. Y lo interesante de esta herramienta es que te permite ver de dónde vienen las amenazas, ¿no? Claro, son aspectos como muy técnicos, yo no los entiendo, no soy experta en informática, ni en nada de esto, ni en ciberseguridad. Entonces, por lo tanto, pues bueno, nada más era como saber
mencionarles que existe este mapa, que ustedes pueden ver en tiempo real. Existen otras empresas que ofrecen otros mapas, ¿no? Pues, bueno, no sé muy bien cómo van construyendo los indicadores, pero es un tema. Más adelante vamos a ver que efectivamente México es de los países en donde más se reciben ataques, pero también se originan ataques. Pues bueno, avanzando con esta idea de la ciberdelincuencia, mencionar que existen como dos grandes categorías, ¿no? De delitos. O sea, tendríamos que categorizar los delitos en dos grandes grupos. Aquellos delitos que son dependientes totalmente del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, es decir, que prácticamente, digamos, toda la conducta delictiva y sus efectos se presentan en el mundo digital. Y hay otro tipo de delitos que no necesariamente, o sea, que son, digamos, que la conducta ya delictiva en sí se ejecuta fuera del mundo digital, ¿ok? Y que por tanto, para que se produzcan esos resultados, no dependen fundamentalmente de las tecnologías de la información. Quizás sí, de una forma inicial, ¿sí? Pero ya de manera posterior, y pensemos aquí, bueno, sé que voy a poner el ejemplo de alguien que está haciendo aquí su proyecto de intervención, Alejandra, sobre el tema del reclutamiento, ¿no? De menores por grupos de criminalidad organizada. Bueno, el reclutamiento se puede dar obviamente de manera a través del uso de redes sociales, etcétera, pero va a llegar un punto, ¿no? En el que las personas que reclutan se pongan, digamos, en contacto de manera física o asignen determinadas responsabilidades que esa persona tendrá que ejecutar en el mundo de lo real, ¿no? Pensemos. Obviamente aquí es un poco difícil porque quizá el tema de reclutamiento de menores a manos de integrantes de la criminalidad organizada, pues van a confluir conductas que estén en estas dos categorías, ¿sí? Otro ejemplo eh, que puede, digamos, estar quizá de manera más clara en esta de no dependientes de las TICs, es el caso de también pues, los procesos que se han dado en los últimos años, ¿no? De trata de personas o de feminicidios, donde, bueno, hay ciertos anuncios, se ponen en las redes sociales ciertos anuncios de vacantes, de plazas, y la gente pues intenta subir su currículum. Hay gente que le contesta, que le dice sí, vamos a quedar tal fecha en tal lugar. Estas personas, normalmente mujeres, acuden a esas citas y bueno, después desafortunadamente desaparecen y algunas de ellas pues terminan siendo asesinadas, ¿no? Bajo digamos, con las características de un feminicidio. Entonces, este es un ejemplo, ¿no? De que son delitos que para ya, digamos, más allá del reclutamiento, que ese sí sería un delito dependiente de las TICs, hay otras conductas delictivas, como es el tema del feminicidio, o la desaparición a manos de particulares, que no son dependientes de las tecnologías de la información. Con independencia, digamos, de la categoría, si son dependientes totalmente o no totalmente de las tecnologías de la información, pues bueno, se dice, ¿no? Que ya al menos para este año se considera la tercera industria ilegal más rentable o lucrativa en 2024, incluso superando el tráfico de drogas, ¿no? Aquí están, digamos, compitiendo otras industrias, ¿sí? Como la trata de personas, el tráfico de armas. Digamos que no es fácil hacer una cuantificación de las ganancias. Estos son únicamente como datos aproximados, ¿no? Pero bueno, hay gente que dice que por todos los daños que se generan, por todas las ganancias ilícitas que pueden llegar a obtener, pues prácticamente se está volviendo muy rentable la ciberdelincuencia, ¿no? Y vamos a ver que hay muchos tipos de delitos que se cometen en el mundo de lo digital, sea totalmente dependiente o no totalmente dependiente del uso de las tecnologías de la información. Entonces, bueno, hay aquí algunas categorías que yo les propongo
No es exhaustiva esta lista, por favor, hay otra diapositiva más adelante, pero bueno, digamos que son ciertas categorías construidas a partir de los bienes jurídicos que se ven afectados. Entonces, bueno, tenemos delitos contra la información, donde tenemos todo lo que es el hackeo o intrusión a los sistemas, el robo de datos, la alteración o destrucción de datos, ¿no? El secuestro de datos. Pues bueno, claramente tiene que ver con un acceso no autorizado o alteración de datos confidenciales. Luego tenemos delitos contra la identidad, que esos son como los que normalmente nos alertan muchos sistemas, ¿no? Nos alertan los sistemas, los sistemas bancarios, nos alertan incluso las autoridades, ¿no? Y que tiene que ver con el robo de identidad, ¿no? Cuando alguien toma, digamos, eh, se hace pasar por nosotros, ¿no? Usa de manera fraudulenta nuestra identidad para alguna actividad ilegal. Bueno, esto es un tipo de delito. Luego, eh, bueno, es que el robo de identidad y suplantación de identidad está como muy difícil. Lo que les dije de que se hace pasar por nosotros, eso ya es suplantación de identidad, ¿no? Pues bueno, una cosa es que tomen de nuestros perfiles información y eso es un robo de identidad, ¿no? Pero ya cuando esa persona se hace pasar por nosotros con un objetivo claro, como obtener alguna ganancia, pedir algún rescate, algún préstamo, etcétera, eso ya es una suplantación de identidad, ¿no? O el phishing, que es esta idea como de que pescamos tus datos, ¿no? Para eventualmente hacer un acceso no autorizado a sistemas de banca electrónica, a cualquier otro tipo de sistemas, no necesariamente bancarios, pero que contengan información, digamos, delicada de nosotros o que puedan explotar para efectos económicos. También tenemos todo lo que es los delitos contra la integridad sexual. Aspectos como pornografía infantil, el grooming, sextortion, exposición no consentida o como la conocemos en México, violación a la intimidad sexual, ¿no? Aspectos que evidentemente tienen que ver con el campo de lo sexual, ¿no? Con los cuerpos, con su exhibición, obviamente que afectan la dignidad, que afectan, que dañan, ¿no? A las personas en muchos ámbitos. Luego tenemos la que normalmente acapara como la mayor parte, digamos, de las notas periodísticas, de los pronunciamientos, de los estudios, pues son los delitos cibernéticos de carácter patrimonial, o sea, aquellos que afectan a la propiedad, ¿no? Dentro de estos delitos está el fraude electrónico, estafas en comercio electrónico, ransomware y extorsión en línea, ¿no? Pues bueno, aquí es bien importante que sepan que evidentemente ya, bueno, hoy día hay estadísticas que dicen que hasta un 40% de los delitos patrimoniales se cometen a través de plataformas digitales, ¿no? Digamos que aquí el objetivo es obtener beneficios económicos mediante engaños o amenazas. Luego tenemos una categoría que tiene que ver con delitos contra la seguridad pública, ¿sí? Que bueno, aquí algunos hablan pues, del ciberterrorismo, de la desinformación, como la desinformación para algunos puede ser considerado un delito cuando tiene, digamos, por propósito, pues una desestabilización política, la incitación bueno, incitación al odio, la generación de discursos de odio, e incluso aquí también aquí podría estar, ¿no? Todo lo que es el reclutamiento de mano de obra para delinquir, podría estar delitos como trata de personas. El trata de personas lo podemos poner aquí en delitos contra la seguridad pública, pero también dependiendo, digamos, de qué tipo de explotación se está cometiendo contra esa persona, pues podríamos incluso ponerlos aquí, ¿no? Delitos contra la integridad sexual. Tenemos delitos contra la privacidad, que estos también en los últimos años pues han sido importantes o que se han expuesto al menos en muchos países y México no es la excepción. Posiblemente ustedes hayan escuchado y es muy probable de esta idea del software Pegasus diseñado en Israel, comprado digamos de manera legal por autoridades mexicanas con la intención de espiar y vigilar pues a los grupos de criminalidad organizada, a células, incluso terroristas, etcétera, pero la realidad es que ha sido utilizada para vigilar
a defensores de derechos humanos, a comunicadores. Hay muchas personas que han sido afectadas por esta vigilancia no autorizada, ¿no? Que ha violado, digamos, su intimidad. También tenemos la distribución de datos privados. Bueno, esos son delitos contra la privacidad. Luego tenemos delitos contra la propiedad intelectual, que es básicamente aquí todo lo que tenga que ver con la piratería, ¿sí? La distribución ilegal de contenidos digitales, falsificación en línea. Como pueden darse cuenta, y esto evidentemente consideren que esta no es una lista exhaustiva, pues los ciberdelitos, ¿sí? Es una categoría o un concepto que es muy, muy amplio y prácticamente es entender que así como en la vida física real, analógica, tenemos una gran cantidad de delitos, los ciberdelitos pues no son diferentes, ¿no? Hay una especialización, ¿no? Y hay una gran cantidad de bienes jurídicos que se ven afectados por estas conductas. Ahora, bueno, aquí unas breves estadísticas sobre la materia, ¿no? De 2019 a septiembre del 2023, las quejas que se documentaron en la Guardia Nacional en su unidad cibernética, pues aumentaron en un 186%. Piensen ustedes que las quejas se reciben incluso en línea, entonces hay cierta accesibilidad para recibirlas. Sin embargo, bueno, no se tienen datos, digamos, estamos hablando de que de que el año pasado se recibieron más de 300,000 quejas cibernéticas en todo lo que va del año. Eso por parte de la Guardia Nacional. Piensen que muchas de las fiscalías locales, ¿no? La fiscalía es como la autoridad que se encarga de llevar la conducción de la investigación de los delitos y perseguirlos ante los tribunales. Ellos, algunas de las fiscalías cuentan con su unidad, digamos, de delitos cibernéticos, ¿no? Entonces, ellos seguramente también habrán recibido una serie de quejas y denuncias. Pues bueno, una cifra total no la tengo hoy día, pero piensen que eso, como todo, siempre nada más es como la punta del iceberg, ¿no? Y que refleja mucho de lo que pasa en los delitos que vemos, digamos, en la vida no conectada a lo digital, ¿sí? Para quienes son criminólogas, criminólogos, les estoy diciendo una obviedad, pero piensen en las personas que no tienen estudios ni legales ni de criminología, que la cifra negra de delitos, es decir, aquellos delitos que no se denuncian o que no pasan por un filtro institucional, pues es muy grande, ¿no? Y que dependiendo del tipo de delito, pues tenemos delitos que incluso rozan el 80-90% de casos que habiéndose cometido y que son delitos, no se denuncian ante la autoridad. Entonces, bueno, muy probablemente en este tema de delincuencia cibernética o de ciberdelincuencia, cibercriminalidad, pues pasa seguramente lo mismo, ¿no? Incluso me atrevería a decir que eh, que quizá un poco, que es mayor la cifra negra. Bueno, aquí Guardia Nacional, lo que les decía es que entre el periodo del 2018 y 2022, pues ha identificado más de 30 delitos, siendo los principales, pues el tema del robo de datos, ¿no? Para acceder a sistemas electrónicos sin autorización. Amenazas, difamación, acoso, extorsión, suplantación de identidad, ciberespionaje, pornografía infantil, estafas. O sea, son los principales delitos presuntos delitos sobre los que se han hecho quejas ante la Guardia Nacional. A pesar de esta situación, digamos, del incremento cada vez mayor o de la colonización de la cibercriminalidad en el ámbito digital, existe realmente una ausencia de regulación. No es que no tengamos nada, ¿ok? Como en su momento puede haber comentado con algunas y algunos de ustedes, no significa que estos delitos que están aquí no se persigan, porque no existen leyes. No, sí existen leyes, pero no existen, digamos, al grado de estar perfectamente detalladas. Hay un problema, digamos, si quieren, hasta como de principio de legalidad, ¿sí? Donde no todos los tipos penales, es decir, las conductas que se describen en un código penal, pueden coincidir con algunas de estas situaciones, ¿no? Entonces, ese es el primer obstáculo que se enfrentan
policías y fiscalías al intentar perseguir estas conductas, que no todas están reguladas, ya sea en el Código Penal federal, para el caso de aquellas conductas que son de carácter federal, o en los códigos penales locales para aquellas conductas que se persigan en lo local. Entonces, no es que no tengamos nada, pero realmente no ha habido un esfuerzo de política criminológica integral en la que se desarrollen distintas estrategias, como pues incluir tipos penales, ¿no? Todo el tema de la prevención y el tema de la reacción. Lo que tenemos hoy día son, digamos, distintas iniciativas que han sido iniciativas dispersas que se han dado en distintos años por distintos legisladores y legisladoras, y algunas de ellas están muy enfocadas en dar una perspectiva de seguridad nacional al tema de la ciberdelincuencia. O sea, únicamente se refieren, por ejemplo, al hacktivismo, ¿no? Que en su momento, bueno, es posible que ustedes hayan escuchado, ¿no? Que hay ciertos grupos hacktivistas que se dedican a filtrar información, a acceder a los sistemas de la Secretaría de la Defensa Nacional de manera no autorizada, descargan información y la entregan a medios de comunicación para que ellos procesen esa información y, bueno, revelen, digamos, hasta cierto punto, pues muchísimas cosas que luego nos salen a la luz sobre cómo opera la Sedena, sobre cómo van construyendo sus agendas de riesgo, quiénes forman parte de las agendas de riesgo, eh, hasta aspectos muy básicos de nepotismo, ¿no? Entre la operación cotidiana de la Sedena. Entonces, bueno, sí hay unas iniciativas como muy específicas. Hay incluso, en su momento, en el año 2020, se hizo una iniciativa de Ley Federal de Ciberseguridad, pero al día de hoy no ha sido aprobada. Hay iniciativas que reforman los códigos penales, que reforman la Ley Federal de Austeridad, la Ley de Seguridad Nacional, pero ninguna de ellas, digamos, en términos integrales ha sido aprobada. Lo que tenemos, digamos, son algunos estándares y, bueno, a nivel internacional, digamos que quizá el instrumento que tiene, digamos, mayor relevancia, mayor antigüedad y que ha sido como hasta cierto punto un modelo, pues es el Convenio de Budapest sobre la ciberdelincuencia y su protocolo. Es prácticamente un instrumento que obliga a todos los miembros del Consejo de Europa, que es una instancia distinta a la Unión Europea. Hay muchos países que no están en la Unión Europea, pero que sí están en el Consejo de Europa, como es el caso de Inglaterra, como es el caso de Rusia. Entonces, bueno, esta es la primera y única norma internacional que es, digamos, más completa a la fecha. Fue aprobada en el 2001, entró en vigor en el 2004 y este instrumento sí prevé, ¿no? Distintas conductas que se tienen que criminalizar en las jurisdicciones de los distintos países que forman parte del Consejo de Europa, donde se incluye incluso pornografía infantil. Sin embargo, pues digamos que es el único intento de que ya prácticamente tiene 20 años en vigor, que se ha echado a andar y en el caso de México, como les reitero, pues no hay algo similar para lo que sería, por ejemplo, la Organización de los Estados Americanos, la OEA, donde México pertenece, pues no hay algo similar al Convenio de Budapest. Cabe mencionar que México ha sido un país invitado a adherirse a ese Convenio de Budapest. Y en su momento, digamos que entró la propuesta al Senado para que se adhiriera a ese convenio, pero no ha sido ratificada esta propuesta por el Senado hoy día. Entonces, reitero, lo que existe en México es hasta cierto punto una especie de anomia respecto al tema de la cibercriminalidad, ciberdelincuencia. Existen parches, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el tema de violación a la intimidad sexual, la llamada Ley Olimpia, pues bueno, claramente es un parche que está ahí, no me lo malentiendan, o sea, me refiero que es una iniciativa muy importante, pero que no incluye, digamos, de manera integral la prevención de todas las casuísticas de violencia digital, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, sí es importante que sepan esta situación. Además, en un contexto donde, pues en América Latina, la amenaza de cibercriminalidad, de ciberdelincuencia, pues cada vez crece o va en aumento, ¿no? Aquí algunas cifras que son a 2023 nos dice, bueno,
lo que ya les había referido. El 50% de los delitos patrimoniales se cometen por medios cibernéticos en América Latina, ¿no? ¿Cuánto dinero está siendo, digamos, afectado por la ciberdelincuencia? Pues algunos hacen estimaciones entre el 1% del PIB al 6% del PIB. Esto obviamente depende de qué país estemos hablando, ¿no? Tenemos países con grandes diferencias, ¿no? Algunos países que forman incluso parte del G20, ¿no? Potencias dentro de las BRICS que les llaman, como Brasil, y países que están dentro de los países más pobres, como Haití. Entonces, bueno, aquí sí tomarlo con reserva, además de que existe en general en la población una baja percepción de peligrosidad, ¿no? Parece ser que se dice, ¿no? Que todos estamos un poco como tranquilos porque pareciera que no vemos el riesgo. Algunos informes del Banco Interamericano de Desarrollo, pues nos dice que prácticamente a 2021 casi todos los países registran poca capacidad para investigar y castigar delitos en el ciberespacio. Una tercera parte de países de América Latina no cuentan con ningún marco regulatorio y solo 7 de 22 países cuentan con un plan de protección de infraestructura crítica. Pues bueno, lo que pasa, lo que ocurre con esta situación es que evidentemente no estamos trabajando todo el tema de la prevención, ¿no? Y no nada más la prevención desde una perspectiva de ciberseguridad reducida, como la mencioné al inicio de la sesión, sino que tenemos que ir más allá y ver las afectaciones de la cibercriminalidad desde o con los lentes de la seguridad humana, ¿sí? Entonces, bueno, a continuación lo que les voy a presentar son, digamos, una evaluación de ciberseguridad en América Latina construida a partir de lo que se llama modelo de madurez de la capacidad de ciberseguridad, que es un modelo que se generó en el 2013 por el Centro Global de Capacidad en Seguridad Cibernética de la Universidad de Oxford. Bueno, este modelo, que se construyó en 2013, fue actualizado en el 2017. Digamos que revisa estas 5 distintas niveles, ¿no? De madurez. Bueno, perdón, son 5 dimensiones que revisa y son 5 etapas de madurez en las que coloca a los países. Pues bueno, son 5 dimensiones: uno, la política y estratégica; la segunda, cultura y sociedad; la tercera, educación, capacitación y habilidades; la 4, marcos legales y regulatorios; y la 5, estándares, organizaciones y técnicas. Y evalúa a cada país en cada una de estas dimensiones y les da las coloca en distintas etapas de madurez cuando termina su evaluación. Dice, bueno, está en una etapa inicial de ciberseguridad, está en una etapa formativa de ciberseguridad, en una consolidada, o en una estratégica, o una dinámica, ¿no? ¿En qué caso se encuentra, digamos, México en concreto? Pues bueno, en el primer pilar, ¿no? Política y estratégica de seguridad cibernética, vemos que de los 5 niveles de madurez, pues nos van asignando, ¿no? O sea, en función de qué es lo que vayan encontrando, digamos, en especie de censo. Pues, por ejemplo, México en protección de infraestructura crítica, pues estamos en una etapa formativa, ¿no? En un tema de manejo de crisis, pues igual, o sea, quizá no tenemos una capacidad dinámica para manejar crisis. Defensa cibernética, pues aquí en la estrategia estamos más avanzados, pero en lo que es organización y coordinación realmente falta, ¿no? Cultura cibernética y sociedad, que tiene que ver con qué tanto la gente confiamos en el Internet, qué tanto usamos el Internet para transacciones comerciales, qué tanto comprendemos los riesgos, etcétera. Pues aquí, digamos, hay áreas, ¿no? Donde en algunas partes estamos como en un nivel intermedio, pero cuando vemos qué tanto nosotros comprendemos la protección de información personal en línea, por supuesto, hemos hecho un avance respecto del 2016, ¿no? Está aquí, 2016, donde no teníamos nada. Bueno, está en una etapa formativa. Pues claramente, claro, eso es 2016. Perdón, 2020. Han pasado 4 años. Yo esperaría que ya este indicador mejorara. Lo que es formación, capacitación y habilidades, todos estamos con el nivel 3, hemos mejorado. Estándares, organizaciones y tecnologías, estamos entre el nivel 1 y el nivel 3. Realmente, digamos que lo mejor calificado
curiosamente, dentro de lo que mejor se califica, son las fuerzas del orden. Habría que ver qué consideraron para calificar a las fuerzas del orden, ¿no? ¿Qué elementos están evaluando? ¿Sí? Y bueno, todo el enjuiciamiento lo ponen en un nivel 3, pero los tribunales, o sea, ya lo que se refiere a dictar sentencias condenatorias, pues están en un nivel formativo. O sea, estamos, al menos en cuanto a, digamos, las autoridades de seguridad, en un nivel estratégico, en un tema de persecución de los delitos en un nivel consolidado, pero ya en tribunales, pues estamos con la formación, ¿no? Creo que al menos fuerzas del orden es de lo que está mejor calificado en ese diagnóstico. En el caso de México, junto, por ejemplo, identificación de incidentes, es lo que sale mejor calificado. Muy bien. Ahora, otro informe, un índice global de ciberseguridad más reciente, 2024, que toma otra metodología con otros indicadores, pero más o menos evalúa aspectos similares al que les mencioné anteriormente, al modelo de madurez de la Universidad de Oxford. Pues bueno, en este caso se evalúa el pilar legal, el pilar técnico, el organizacional, el de desarrollo de capacidades y el de cooperación. Y México aparece dentro de no, digamos, el nivel más alto de desarrollo, sino que el inmediato siguiente, el que le sigue, o sea, no, parece ser que no salimos tan mal evaluados, ¿no? Estamos como un país que está avanzando, ¿no? Evidentemente hay muchos países que están en el nivel más bajo, ¿sí? Pero bueno, a México lo colocan ya, esto es como una evaluación más contemporánea, la anterior que les di es del 2020, y bueno, parece ser que algunas cosas han cambiado, ¿no? ¿Cuáles son las áreas de relativa fortaleza, como lo menciona este índice global de ciberseguridad? Pues medidas técnicas, medidas legales, a pesar de lo que menciono, ¿no? El desarrollo la capacidad para el desarrollo de medidas y medidas organizacionales. En el caso, pues igual, realmente me ha sido complicado obtener información más actualizada sobre el tema del ciberdelito en México. Esto es una información del 2021 y bueno, que habla específicamente del ciberdelito entre enero y junio del 2021. Bueno, los principales países donde se originaron los ataques que terminaron teniendo efecto en México. El primero fue Brasil, después el segundo es México, o sea, se origina en México y los efectos dañinos se producen en México, tercero Colombia, cuarto Perú, quinto Argentina. Mm, ay, perdonen ustedes, no lo estoy diciendo bien. Esto más bien está refiriéndose a nivel América Latina, los primeros 5 países que originan ataques y los primeros 5 destinos de ataques. Entonces, bueno, México, sea como sea, está tanto entre los primeros países originadores de ataques, como ya vemos, estamos en el segundo lugar en el 2021, que como haya cambiado esto en el 2024, es probable que haya cambiado. Y primeros 5 destinos de ataques, ya México no está en primer lugar, pasa a ser último lugar. Pero bueno, vean que Brasil, por ejemplo, está dentro del primer país que origina los ataques y el primer país que los recibe, ¿no? Eh, México tuvo un incremento de, digamos, de estas amenazas muy fuerte, ¿no? Estamos hablando de que incrementaron estos ataques en un 185% respecto del anterior informe del LexisNexis, que no tengo el dato de cuánto haya sido, ¿no? Pero realmente, o sea, va muy por encima de la tasa de incremento global, ¿sí? Y normalmente estamos hablando que son ataques llevados a cabo por bots automatizados. O sea, estamos hablando aquí ya de uso de inteligencia artificial también. Este es un gráfico que refleja 3 distintas tendencias. La tendencia global, la tendencia de América Latina y la tendencia de México, ¿no?
pues bueno, nos dice, ¿cuál es la tasa de ataques general? Bueno, podemos observar que la de México es menor que la de América Latina. La de ataques a sistemas de escritorio, igual México tiene menor tasa que el promedio de América Latina. Digamos, realmente todas las tasas son menores al promedio de América Latina, pero nótese, ¿no? Que son de cualquier manera muy por encima del promedio global. Ahora, ¿qué es lo que normalmente nosotros vamos a escuchar como estrategias de prevención, ¿no? De cara a cibercrimen o ciberdelincuencia? Siempre nos dicen, no, pues hay que actualizar nuestro software, mantener antivirus, usar contraseñas, cambiarlas constantemente, no intercambiar las contraseñas o usar una misma contraseña para distintos sistemas, no compartir contraseñas con terceros, siempre verificar que estamos ingresando a un enlace seguro, ¿sí? Denunciar ante las autoridades. Estas como las estrategias de prevención que normalmente nos hablan, ¿no? Que nos sugieren, que nos comunican muchísimas, por distintas fuentes, los medios de comunicación, los sistemas bancarios, el gobierno, etcétera. Pero realmente creo que estas estrategias están muy, pero muy dirigidas a todo lo que se refiere como cibercriminalidad que tiene que ver con la suplantación de la identidad, con la cibercriminalidad patrimonial, pero realmente, si se fijan ustedes, aquí no hay nada y hay muy poco sobre todo lo que tiene que ver con intimidad sexual, prevención de la pornografía infantil, todo lo que tiene que ver con reclutamiento para fines de explotación sexual o para explotación laboral a manos de criminalidad organizada, etcétera. Realmente creo que esa es toda un área que no sale, ¿no? Se nota que no hay mucho trabajo. Obviamente, la ciberdelincuencia tiene, como ya lo mencioné, pues implicaciones muy importantes en todas las dimensiones de la seguridad humana. O sea, con tantito que le vayamos rascando, nos damos cuenta, desde una perspectiva de la dimensión ambiental de la seguridad humana, pues bueno, la ciberdelincuencia puede realizar, o desde la ciberdelincuencia se pueden hacer ataques a sistemas de monitoreo ambiental, fraudes en proyectos ambientales, en términos sanitarios, pues bueno, se puede observar, ¿no? Servicios de salud en línea fraudulentos, temas de comercialización de medicamentos apócrifos, eh, ciberacoso, ciberextorsión, en la medida en la que desde una perspectiva de salud eh, o de seguridad sanitaria, pues tienen afectaciones a la salud mental, etcétera. En cuanto a seguridad alimentaria, pues bueno, pueden llevar a cabo ciberataques a cadenas de suministro, o hay riesgos, ¿no? De interrupción en producción y distribución de alimentos, sobre todo en un mundo en donde pues prácticamente dependemos muchísimo, ¿no? De los sistemas digitales para organizar toda la logística. Desde una perspectiva económica, pues bueno, aquí están, digamos, quizás como lo que más se ha analizado de la ciberdelincuencia, ¿no? Lo que entendemos, fraudes en línea, robo de identidad, ciberextorsión. En términos de seguridad comunitaria, pues bueno, vamos a ver más adelante que pues, desde Internet y mediante redes sociales podemos promover discursos de odio, podemos invadir la privacidad, podemos exponer a personas contrario a su deseo o su consentimiento, puede hacerse un ciberacoso, ¿no? A un grupo amplio de personas que forman una comunidad y eso se puede reflejar también en nivel micro, a nivel personal, ¿no? Prácticamente lo que se hace aquí a nivel comunitario pues se puede llevar a cabo a nivel personal. A nivel personal pues nos pueden, lo que decíamos, robo de identidad, nos pueden dar nos pueden hacer, ¿no? Ciberacoso, nos pueden extorsionar de distintas maneras, incluida el sextorsión. Pueden promoverse, pueden difamarnos, ¿no? Puede desinformarse, etcétera. Y bueno, a nivel político, pues prácticamente yo creo que ustedes quizá a raíz de lo que pasó, ocurrió la semana pasada con Estados Unidos, pues podemos observar que ha habido bueno, no estoy queriendo hacer un diagnóstico de la situación, ni mucho menos, no estoy bien enterada, pero bueno, lo que sí sé es que
hubo, ¿no? Una generación de contenidos en plataformas sociales, de fake news, de deepfakes, que involucraban a la candidata demócrata, poniéndola, digamos, como aliada de países comunistas, etcétera, con la intención de inclinar el voto hacia Donald Trump, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando de manipulación electoral, campañas de desinformación, hackeo a infraestructura crítica, monitoreo, vigilancia, control masivo de la población, que esto, como les decía, se puede hacer incluso desde el gobierno, ¿no? Un poco con la idea de lo que habíamos visto de Estado criminal, ¿no? O sea, no creer que la ciberdelincuencia solo son algunos agentes que están fuera de, sino que recuerden, bajo esta idea del Estado criminal, de la gobernanza criminal, pues que hay una fluctuación, prácticamente una interacción constante, ¿no? Entre personas que pertenecen o que están en las organizaciones gubernamentales y con personas que están, digamos, claramente instaladas en estructuras criminales. Bueno, ahorita voy a proceder únicamente a profundizar en algunas de estas ideas de cómo la cibercriminalidad afecta a algunas dimensiones de la seguridad humana, ¿no? Entonces, bueno, voy a hablar, por ejemplo, sobre el uso político de las redes sociales, de la desinformación, etcétera, ¿no? Prácticamente en los últimos 15 años se ha discutido el poder de las redes sociales, de estas plataformas, de la web 2.0, pues para fortalecer la democracia, ¿no? Entonces, bueno, hay básicamente tres posturas: la utópica u optimista, la distópica o pesimista y la protónica, ¿no? La que hace esta síntesis entre optimismo y pesimismo. Digamos que las visiones optimistas se refugian un poco en lo que ocurrió con la primavera árabe o lo que ha ocurrido con la primavera violeta en México, todos los movimientos feministas que se han logrado interconectar, han logrado, digamos, tener visibilidad y pues, acción y activismo a través del uso de las redes sociales, ¿no? Bueno, esta es la visión optimista, la que observa cómo es que ha dado paso a la movilización social, cómo es que ha dado paso a transformaciones importantes, cómo es que ha permitido conectarse a la ciudadanía, a exigir del gobierno determinadas políticas públicas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, obviamente hay que reconocer todos los efectos que ha tenido la introducción de la web 2.0. Sin embargo, bueno, obviamente está la visión contraria, ¿no? La que dice, bueno, en los últimos años, quitando estos activismos que se han promovido desde la web 2.0, pues bueno, la realidad es que se está acumulando el poder en manos de unos cuantos, países realizan vigilancia masiva, hay espionaje por parte del gobierno, el caso de Cambridge Analytica cuando la anterior elección de Donald Trump, ¿no? De cómo prácticamente Facebook vendió o regaló, o no sé cuál fue la negociación porque eso no queda muy claro, vendió datos privados a una empresa para generar toda una estrategia de marketing político que favoreciera a Donald Trump, ¿sí? Que hizo que, bueno, que la gente prácticamente generara emociones de enojo contra Hillary Clinton, ¿no? Y que vieran en Donald Trump pues una persona adecuada respecto de quién votar, ¿no? Entonces, incluso, pues, se observa, ¿no? Que ya, por ejemplo, en Estados Unidos, pues en su momento dijeron, no, los congresistas de Estados Unidos que no usen TikTok, porque incluso es una herramienta que está sustrayendo información y que está permitiendo que China vigile a Estados Unidos, ¿no? Entonces, o sea, no podemos dejar, digamos, estas teorías y considerarles que son conspiracionistas únicamente, sino darles realmente importancia. Y la última visión, la que hace una síntesis, es como decir, bueno, tiene estas partes malas, tiene estas partes buenas, lo que tenemos que hacer es advertir esos riesgos para trabajar en su minimización, ¿no? Claramente dicen, ok, la democracia liberal, la democracia que se promueve a partir del uso de las redes sociales, no es la mejor ni la más acabada, pero es, digamos, que lo que a la fecha tenemos más perfectible, ¿no? No podemos creer que el activismo que surge a través de las redes sociales
va a asegurar la igualdad, la igualdad social y económica, o va a permitir que todo el mundo participe de las cosas políticas. Por supuesto que no, pero sí por lo menos reconocer que tiene un papel importante y que ha hecho que muchas personas se politicen, ¿no? Entonces, prácticamente algunos ven desde una perspectiva más protónica el decir, ok, tiene estas partes negativas, pero también veamos que puede formar parte de esta disrupción tecnológica de una serie de instrumentos que permitan pues hacer más fuerte a la democracia, ¿no? Entonces, bueno, hay algunos ejemplos de democracia líquida, donde la gente, por medio del uso del Internet, en tiempo real, estaba haciendo un ejercicio de aprobación de la Constitución islandesa, ¿no? Por ejemplo. O sea, hoy día lo que vemos que nada más hacen algunos legisladores a quienes les entregamos nuestra representación mediante un voto, pues en Islandia se intentó hacer de manera colectiva y sin intermediarios mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Sin embargo, obviamente, no podemos dejar de lado que todo este tema de los algoritmos, de cómo lo manejan las empresas, por ejemplo, hoy X, que es una empresa de Musk, y quien obviamente reconoció su total apoyo a Donald Trump. Podemos entender las razones que hay detrás de eso. Seguramente hay una cuestión de promesas de inversiones, etcétera. Pues bueno, si vemos que está de entrada un empresario manejando a esa red social, pues qué podemos esperar de cómo se configuren los algoritmos, etcétera, ¿no? Y ha hecho o ha creado pues lo que algunos conocen como burbujas informativas, ¿no? Esta idea de que solamente nos va a llegar la información con la que políticamente estemos de acuerdo y me va a reforzar mi posicionamiento y no voy a ver pues las críticas que se hagan a ese candidato, a esa candidata, ¿no? O incluso toda esta idea de la tecnopolítica, ¿no? Esta idea de que la política ahora se libre en la virtualidad, ¿no? Porque sabemos que muchísima gente nos enteramos de lo que ocurre en el mundo a través de las redes sociales. Pero, pues el hecho de crear tendencias en lo que antes era Twitter, ahora X, ¿no? Es prácticamente una lucha de tecnopolítica, ¿no? Entonces, tenemos que los bots, como menciona aquí, pues son robots, ¿no? Son cuentas automatizadas de redes sociales que se administran por un algoritmo gracias a la inteligencia artificial, se administran por inteligencia artificial y está diseñado para hacer publicaciones sin intervención humana, ¿no? La cuestión es que bots pueden hacer que determinados temas se eleven como una tendencia a nivel nacional, ¿no? Y obviamente también hay toda una cantidad de dinero que se está dirigiendo, que no sabemos de dónde sale, quién está financiando, ¿no? Todas esas campañas o de posicionamiento político o de desprestigio político, pero que incluso puede pues costar millones de pesos, ¿no? O sea, tan solo aquí se menciona, bueno, esta es una diapositiva vieja, que lo saqué de un blog de la cuenta Lo que sigue, que es una persona que se dedica precisamente a revisar todos estos temas, y que en su momento dijo, bueno, mantener, bueno, pues aquí está, un trending topic, como sigue todo, puede costar hasta 1 millón de pesos por hora, ¿no? Es la pregunta, ¿quién financia eso? Y eso también tendría que estar considerado en un futuro como una conducta de cibercriminalidad, ciberdelincuencia, ¿sí? En cuanto a seguridad comunitaria, pues vemos que se están creando y propagando discursos de odio hacia ciertos grupos, ¿no? Hay casos ya muy antiguos o no tan contemporáneos, ¿no? Y bueno, por antiguos digo hace 5 o 6 años, ¿no? Donde, por ejemplo, en el caso de Myanmar o Birmania, Facebook se encargó de permitir que se difundieran discursos de odio, ¿no? Entonces, la ONU prácticamente ya determinó que esa difusión de esos discursos de odio influyeron en lo que hoy se está debatiendo si es un genocidio o no, en el caso de la minoría étnica musulmán rohingya. En el caso de Myanmar, pues Facebook es considerada, o era en ese momento considerada como la principal fuente de información. Estaban promoviendo sus algoritmos post que incluso estaban quebrando sus propias políticas sobre incitación a la violencia
Y bueno, desafortunadamente, en ese momento, en el 2017, se contabilizaron hasta más de 25,000 personas asesinadas en este, digamos, encontronazo de militares contra esta minoría musulmana. Y bueno, otra área que puede ser afectada de la seguridad humana, pues la seguridad personal, ¿no? O sea, nos queda un poco la idea o la pregunta de hasta cierto punto, ¿qué tanto dependemos en nuestras decisiones de la información que recibimos de Internet? ¿No? ¿Qué tanto son los algoritmos los que deciden a dónde vamos, a dónde comemos, con quién nos encontramos, qué es lo que quiero hacer mañana, ¿no? Entonces, obviamente, ese es un problema, el libre albedrío. Otro problema es el tema de la privacidad, ¿no? O sea, lo que sabemos que hay gente que está lucrando con nuestros datos, con nuestros perfiles que se van creando para efectos de marketing. Y pues por último, el tema de la seguridad sanitaria, donde también pues, vimos, ¿no? En el COVID. O sea, prácticamente es un ejemplo que se habla, que se muestra por sí solo, cómo es que estuvo rondando noticias falsas sobre el tema del COVID, sus orígenes, los efectos de las vacunas, etcétera, y que pueden tener un impacto en términos de seguridad sanitaria, ¿no? Gente que era antivacunas, basadas únicamente en ideas falsas o noticias falsas, de que si te instalaban un chip, de que se iban a tener control sobre ti, etcétera, y cómo eso pudo haber influido en la decisión de muchas personas de no vacunarse. Ahora, pareciera que es como relativamente desolador todo el panorama que tenemos, pero bueno, también de la mano, digamos, de todas estas situaciones, interacciones que se van generando a nivel social, pues la idea es que desde una perspectiva jurídica se vayan también creando dispositivos o herramientas para ir contrarrestando esos efectos negativos, ¿no? Por un lado, el derecho de acceso a la información, a la informática, a la información, derecho de acceso a la sociedad de la información, el uso del espectro radioeléctrico de la infraestructura, derecho a formarse en las nuevas tecnologías, derecho a la autodeterminación informativa, derecho al habeas data y a la seguridad digital, derecho a existir digitalmente, derecho al olvido, privacidad virtual, derecho a la reputación digital, derecho al testamento digital y derecho a la seguridad informática. Son cosas, algunas de ellas ya reguladas, otras no, pero que seguramente son como los temas que se estarán debatiendo en los próximos años. Y bueno, ya se están debatiendo en la academia, ¿no? Pero a nivel legislativo, internacional y nacional, seguramente veremos muchos cambios. Y por último, voy a hablar únicamente de movimientos de resistencia o apropiación, digamos, contra estas ideas de la colonialidad de los datos, del colonialismo digital, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay un ejemplo, ejemplos de algunas organizaciones internacionales como la Alianza Global para la Información, digamos, indígena, ¿no? Que lo que busca es, pues, promover la soberanía de los datos indígenas, ¿no? Devolver el control sobre la información que se ha recolectado tanto en medios digitales como no digitales, ¿sí? O esta otra organización no gubernamental que se llama MyData, lo que promueve los derechos de las personas sobre sus datos personales, ¿no? Esta idea de saber efectivamente que yo tengo y existo digitalmente y cómo protejo esa existencia digital, cómo protejo mi reputación, mi perfil digital, ¿no? E incluso a nivel nacional ha habido varios gobiernos, ¿no? Por el ejemplo que sea más actual y que seguramente hayan escuchado, el gobierno de Brasil que hace muy poco prohibió a X, digamos, suspendió el servicio de X en Brasil, ¿no? Lo bloqueó el sitio web por orden de la Corte Suprema de Brasil, dado que consideraba que estaba, digamos, incumpliendo determinados aspectos de constitucionalidad brasileña, tanto de manejo de la información, eh, hubo un tema ahí también político, ¿no? Pero bueno, se restableció y X, a pesar de que su presidente o CEO, como se llame, dijo que no iba a acatar eso y que prácticamente iban a entrar en una batalla, pues bueno, al final pudo resolverse y X tuvo que acatar, ¿no? La normatividad nacional, o sea, prácticamente esto es un movimiento de resistencia. O todo el movimiento también de resistencia de protección de datos en Kenia, donde de manera similar muchos activistas han salido, digamos, a exigir la protección de sus datos y han escuchado los legisladores, las legisladoras y han hecho modificaciones.
Obviamente tenemos una serie de retos en términos desde una perspectiva de seguridad humana, ¿no? Tenemos por reto, pues, establecer toda una política pública en temas de ciberseguridad que no se enfoque únicamente en aspectos de seguridad nacional, sino de seguridad humana, que sea inclusiva, que sea decolonizadora, que proteja los derechos digitales, derechos humanos digitales, que respete la autodeterminación de datos, que limite la interferencia de las empresas internacionales, que no busque la monetización, ¿no? O necesariamente el lucro, ¿sí? Y obviamente pasa también por que el sur global tenga mayor soberanía tecnológica, ¿no? Prácticamente, como les digo, ustedes revisen desarrollos, infraestructura, etcétera, pues son propiedad de países del norte global. Y pues bueno, llego hasta aquí, nos vemos la próxima sesión. Nada más mencionar que les daré indicaciones por WhatsApp sobre la actividad que vamos a realizar para, digamos que durante esta semana y la siguiente. Espero que se encuentren muy bien. Me ha dado gusto poder grabar esta sesión y saber que he cumplido con la unidad 4. Que estén muy bien. Gracias.